bienvenidos, bienvenidas a su programa Descubriéndonos, el primero del 2023. Y pues ya tuvimos oportunidad de estar hablando de algunos otros temas el año pasado, sobre todo los que estaban vinculados a los temas del cierre de fin de año. Y hoy pues traemos uno muy, muy agudo. Pero antes, pues muy buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy Mauricio. bien, Luz, José. Mauricio, Emanuel. Pues un gusto estar acá nuevamente para tocar estos temas que pues sabemos que son del interés de las personas que nos acompañan en este proyecto que tenemos de Descubriéndonos. Y pues hoy hemos decidido hablar del dolor, esos efectos que tiene, y esa relevancia que tiene. Creo que hace algunos años, no sé si compartan conmigo, pero se ha querido sacar de moda al dolor. El dolor no está de moda. Lo que está de moda es no sentir dolor. Lo que está de moda es que seamos felices todo el tiempo. Lo que está de moda es que nada que nos genere algún tipo de eso, del dolor, de eso que nos genera esa angustia, esa ansiedad, esa sensación tan displacentera que pues se nos presenta frecuentemente, es algo que no tenga que estar. Em, San Agustín por ahí dijo que las lágrimas son la sangre del alma. Y pareciera ser que tampoco llorar está de moda porque llorar está asociado al dolor. Y es algo que nos llega continuamente a los espacios de análisis, ¿no? Claro. Perdón, estaba pensando Hay un doctor Kraus que escribe un artículo, bueno, tiene un libro que habla sobre el dolor y escribió un artículo en La Jornada que lo que él intentaba era mostrar la dignidad del dolor. Perdón. Mostrando que si quitamos el dolor de nuestras vidas, todo se banaliza. Todo se esteriliza, todo se empieza a convertir en algo poco trascendente. El dolor es lo que nos ayuda a marcar, a, poderle, a ponerle peso e importancia a las cosas. O sea, no se trata de regodearnos en el sufrimiento, eso es otra cosa. Pero sí entender que una sociedad analgésica, que esta idea de evitar el dolor, lo único que hace es convertirnos en zombies. Y que entonces el dolor, el sufrimiento, el malestar, siempre traen, siempre trae ahí, hay que hacer un acuse de recibo, un acuse de recibido, de que es aquello que nos trae, tramitarlo, pero no huirlo. O sea, si le estamos huyendo a ese tipo de cosas, como por ejemplo estas personas que de repente están sufriendo la muerte de un pariente y están sufriendo por eso, y entonces el médico les da algún tipo de pastilla para que no sufran, lo que están haciendo es simple y sencillamente larvando, metiendo, introduciendo una serie de problemas que lo hace a esa persona muy difícil de tramitar. O sea, en el duelo es necesario el dolor. Para poder salir de una serie de cosas es necesario que nos duelan. Y entonces ese dolor, esa forma de habitar el dolor, es lo que nos ayuda a no volver compulsivamente a caer en esas cosas. Si nos quitan el dolor en una sociedad analgésica, pues estamos como moscas dándonos contra el vidrio. Sí, claro. Y bueno, el dolor ha convocado eh, a, a muchos escritores, pintores, a muchos exponentes del arte a expresar justamente ese tema del dolor. Es algo creativo, es esto que tú estabas diciendo, o sea, eh, nos convoca, se siente, nos provoca, nos genera una serie de emociones, de sensaciones que nos hace, pues sí, o sea, es doloroso, nos hace estar ahí en una sensación muy, muy incómoda, a lo mejor muy triste, a lo mejor muy angustiante, pero también nos permite que eso sea como el punto en el que podemos preguntarnos cosas, movernos de una cierta posición. Y yo creo que ahí esta parte analgésica de la que estabas hablando, José, es exactamente lo que prohíbe. O sea, no, eh, creo que es importante estar hablando de que, y lo decimos en muchas ocasiones, de que no es que estemos diciendo que está mal el asunto de que alguien pueda tener algún tipo de prescripción relativa a un tema de algún analgésico, sino que no es la solución. O sea, no es algo que anule, no es algo que verdaderamente vaya a ir al fondo y que entonces ya se borre, ¿no? El dolor es un compañero. Hmm. Usualmente queremos no, que no esté muy cerca de nosotros,
pero es un compañero y si me permiten un símil, el dolor físico nos avisa que algo no está bien y más vale que le hagamos caso a ese dolor, porque ese dolor nos advierte de cosas y nos permite tomar medidas sobre eso que está ocurriendo. Si yo tomo medidas sobre ese dolor, en realidad acabará siendo algo que no tenga mayores trascendencias, ¿no? Si lo tomo en cuenta. Bueno, psíquicamente no hay mucha diferencia con eso. El dolor finalmente es un aviso. ¿Qué hacemos con ese aviso? ¿Mm? Lo tomamos en serio, lo elaboramos, vemos qué está ocurriendo para que eso me duela, pues creo que tendremos un mejor destino, ¿no? La cuestión es que el dolor en sí, si lo vemos desde esa perspectiva, es eso, es un aviso que nos permite tomar noticias sobre algo que muy probablemente no lo estoy tomando tan en serio y que debería de tomarlo en serio, porque lo queramos o no, el dolor va a ser uno de esos compañeros de la vida. ¿Mm? Nos acompañará. Ciertamente tampoco creo que vale mucho la pena generar una especie de romanticismo en torno a él, porque bueno, ya entraríamos en otra cuestión, pero definitivamente de que es un compañero nos seguirá por ahí acompañando a lo largo de lo que nos quede de vida, ¿no? Sí. Creo yo. Ahorita que dijiste lo del compañero y esta característica, por eso es que traje yo este tema de lo de San Agustín con el asunto de las lágrimas como la sangre del alma. Porque usualmente cuando nos golpeamos, cuando nos cortamos, es muy fácil que el dolor que nos provoca la herida, ¿no? Pues se sienta y que como que sea comprendida. O sea, es natural que si yo me corto, me salga sangre y me salga la suficiente sangre de acuerdo al nivel de mi cortada y me duela de conformidad con el asunto de cuánto me corté y cuánto me lastimé en esa cortada o en ese golpe. Pero pareciera ser que todo aquello que nos da ese dolor en el alma, ese dolor que está dentro, que no se ve, pero que ahí está, eh, no tuviera que tener un espacio. Entonces, yo de pronto me pregunto, ¿y qué pasaría si yo me corto y yo no tuviera todos estos elementos que ocurren, por ejemplo, cuando sale sangre o cuando va a estar la cicatriz o cuando está el moretón? O sea, eso evidentemente es una reacción del cuerpo mismo en atención a lo que me está ocurriendo. Entonces, ¿qué está pasando con lo otro? ¿No? O sea, ¿por qué estoy tratando de evitar eso? O sea, simple y sencillamente, si quemarte no te doliera, no tomarías todas las previsiones a la hora de planchar. Terminarías, quién sabe, después de cuántas planchadas, hecho, o sea, con Por eso todo. mejor no plancho. Sí, es correcto. Pero sí. Es decir, para los que planchan, exactamente. Pero es verdad, es tomar noticia del dolor, ¿no? Entonces, pero el asunto no es huir del dolor. O sea, el dolor es un fenómeno que tiene algo que comunicarnos. No hay que hacer romanticismo de meter el dedo y regodearnos en el dolor, Exacto. porque entonces eso ya es show, ¿no? ¿Cómo se llama? Dostoyevsky precisamente hablaba de que la condición esencial del espíritu humano, que lo que nos lleva a las más hondas reflexiones, es el dolor. Porque cuando estamos en la vida y echando relajo, no pensamos en nada, ¿no? Es el dolor, es el sufrimiento, esa serie de circunstancias que nos invitan a pensar, que nos invitan a ver el camino que hemos caminado. Pero si estamos en una sociedad analgésica, ni nos enteramos, ¿no? O sea, vamos para adelante y podemos seguirnos tropezando indefinidamente y estar sobreviviendo en la vida de una manera que suponemos que es estar viviendo y estamos sobreviviendo. Entonces sí creo esta parte donde está este dolor y recordaba el poema de Rimbaud, ¿no? Senté a la belleza en mis rodillas y la sentí Amarga. amarga. Ujú. O sea, ¿en qué lugar se encuentra este hombre que sentó a la belleza en sus rodillas y la sintió amarga? O sea, ese dolor, esa amargura, ese sufrimiento, ese lugar en el que, pues evidentemente lo habitamos todos, es un compañero de vida. Pero, no, o sea, hagamos acuse de recibo, démosle la dignidad que tiene, no huyamos del dolor, no es malo el dolor, si no nos regodeamos en él, ¿no? Claro. Y de alguna manera, este tema del dolor, eso que duele, es lo que de pronto nos puede llevar a un tema de crisis. Esas crisis que a veces le sacamos la vuelta, que no queremos, que nos dan disgusto, pero que siempre son como ese detente, ese tema de evaluación que te puede llevar a preguntarte cómo fue que llegué aquí. O
sea, hay muchas maneras de preguntarnos cosas. En algunas, pues nos pondremos siempre como almas bellas, sintiéndonos víctimas de todo lo que está alrededor. Pero si verdaderamente queremos hacer algo real de esa crisis en la que estamos, es ese dolor el que nos hace decir, es tan doloroso, es tan incómodo, es tan fuerte, es esto que decías de Rambo, que además pues es en esta obra de Pasó por el infierno, ¿no? Ujú. O sea, ese infierno en el que yo me encuentro en este momento que me hace tener tanto dolor, que me hace pensar, ¿cómo llegué aquí? Ese tránsito por el infierno, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, Entonces, ¿cómo llegué aquí? O sea, de pronto amanecí y aquí me paré, o sea, Sí, no. aquí estuve de pronto, o hay algo del orden de lo que yo estuve generando que me haya llevado a ese lugar. hay una reflexión de Lacan que a mí desde hace mucho tiempo me hizo pensar muchas cosas. Bueno, en algún punto a Lacan se le pregunta que, bueno, cuál era la mayor frecuencia de personas que lo consultaban. Y él decía, bueno, quien llega a análisis es porque sufre. Y se pregunta sobre ese sufrimiento. Eh, la persona que lo escucha dice, pero entonces no llegan enfermos con usted. Dice, sí, pero la mayor parte de las personas, los analizantes que llegan, es porque sufren, no tanto así porque estén enfermos. Es el sufrimiento lo que los lleva. Si alguien llega para Lacan, lo decía de una manera muy explícita, si alguien llega y llega diciendo que quiere simplemente conocerse, yo le doy una patada en el trasero. Para Lacan, este aspecto de que alguien llegue con ese sufrimiento es lo que una condición casi para que haya análisis. Entonces, me pareció muy interesante porque esto reescribe muchas cosas de cómo pensar esta condición del dolor, ¿no? Y de cómo justamente ese dolor es lo que nos permite poder movernos de ahí para que justamente no nos siga doliendo. Porque muchas veces en esta sociedad, como la llama José, anestésica, podemos vivir el resto de nuestra vida drogados o bajo un tipo de droga que nos permita tolerar lo intolerable. Y bueno, seguramente eso va a acabar bastante mal, ¿no? Entonces, a mí me Claro. parecía una reflexión absolutamente fundamental esta pregunta que le hacen a Lacan y más aún la respuesta que da Lacan, ¿no? Y que va directamente vinculada con esta forma de cómo pensar y conceptualizar esta cuestión del sufrimiento. Ujú. Eso sí va a acabar bastante mal, pero ya va transitando bastante mal, porque em, con todo y todo tampoco es posible que nos abstraigamos de las consecuencias que ese sufrimiento tiene, o sea, tan así que inclusive cae en el propio cuerpo, ¿no? O sea, yo me puedo callar todo lo que quiera, yo puedo estar ahí agotando, sí, que no hable, que no diga, y yo puedo sonreír lo mejor del mundo, pero hay otro lugar, yo tengo otras formas de poder estar habitando mi propia vida y es mi propio cuerpo, ¿no? David Morris, él tiene un libro que se llama Sobre el dolor, y él lo que dice precisamente es esto del dolor psíquico y el dolor físico. Y lo que él propone es que finalmente hay una capilaridad en ellos, ¿no? El dolor psíquico y el dolor físico tienen una gran capilaridad. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, a veces para tramitar un dolor psíquico muy fuerte la gente se quiere lastimar? Ujú. Como que el dolor físico le ayudara a que ese dolor psíquico que no tiene manera de ponerle un lugar, de representarlo, de algo así, le De ayudara como por transformarse. capilaridad, ¿no? Como que el dolor físico le ayudara a entender las cosas. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, las mujeres que han sido violadas, aquellas que tienen, que han tenido algún tipo de lesiones, algún tipo de violencia física y demás, les es más fácil poder elaborar todo el coraje y todo lo que está ahí con respecto a la violación que aquellas que no, en donde elaboran mucho el sentimiento de culpa, de que habré hecho yo, no habré yo tenido que ver, con Ujú. todo ese tipo de cosas. Entonces, eso, o sea que el papel del dolor es protagónico en nuestra vida, y entonces lo único que se trata es de darle el peso, la dignidad y la importancia, hacer acuse de recibo, y como la reina de Inglaterra, hacer así. Como ya él también le hicimos a la reina de Inglaterra, ¿no? Exacto. Adiós. Bueno, creo que el papel protagónico del dolor en nuestra vida, el compañero de nuestra vida, y pues me parece que hemos tocado un tema muy importante para comenzar con estas nuestras participaciones de Descubriéndonos en este 2023. Y pues les agradecemos muchísimo su compañía el día de hoy. Espero que
este programa les haya sido de utilidad y nos encontramos a la próxima. Gracias, José. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Aquí nos vemos. Gracias. Manuel. Hasta luego.